Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker una vez más compartiendo un video demostrativo con todos ustedes. En esta ocasión este video lo vamos a dedicar a una asidua visitante del canal. Se trata de la señorita Natalia Palomo Macías. Muchas gracias por visitar específicamente los videos que se tratan de discos compactos, reproductores de discos compactos, Wallmans, Discman. Siempre nos visita y comenta, ok. Así es que este video, saludos Natalia, y vámonos rápido con este video demostrativo. Este equipo que estamos observando es el modelo D-E220 con protección electrónica anti-impactos al máximo. Y bueno, pues al ser protección electrónica está por un tiempo limitado, aunque dentro de todas las protecciones digamos que esta es una de las más prolongadas, por eso la bautizan como ESP Max, ok. Entonces, bueno, lo primerito, lo estético, el equipo está bien, luce muy bonito, la verdad, a pesar de que tiene leves indicios de uso, obviamente porque son productos que ya estamos hablando que han transcurrido aproximadamente como unos 20 años, tal vez un poquito más. Y considerando eso, pues la verdad el equipo está muy bien. Aquí en la parte de la base vamos a ver el modelo que les acabo de mencionar y le vamos a hacer aquí un zoom a lo que es el famoso número de serie, terminación 531. Sí, 531. Ahí está. Es muy importante mencionar que este modelo solamente será compatible con discos originales y grabados. No acepta MP3 ni tampoco discos regrabables o mejor conocidos como CD-RW. ¿Ok? Entonces, bueno, lo estético está muy bien, la verdad está muy bien a pesar de la antigüedad que ya les mencioné. Y pues este modelo es de los que tiene, por ejemplo, bueno, no lo indica aquí, pero el famoso Megabass, a pesar de que no lo menciona en ninguna parte, aquí donde dice Sound, este botón que dice Sound, ahí está. Está a dos niveles, tú pulsas una vez, está el bajo a un nivel, dos veces ya es el nivel máximo. Ok, tenemos controles de volumen arriba, abajo, el botón de apertura de la compuerta, mira, ahí está. Y si se fijan bien en esta parte al interior tenemos un interruptor pequeño que es para activar o desactivar la protección electrónica antiimpactos, que la verdad pues no se recomienda. O bueno, si la puedes desactivar, pero eso sería solamente si el equipo va a estar fijo en un lugar que no va a tener movimientos o vibraciones. Pero si vas, por ejemplo, en el transporte público o en tu vehículo, etcétera, ahí sí será más recomendable que se quede permanente, ok. Bueno, entonces cerramos esto y tenemos aquí en el otro costado el botón de playback, adelantar también, regresar y stop. Es un distribución de botones y diseño muy fácil, muy básico, muy práctico. Este botón que está aquí, o bueno, interruptor, no es botón, es interruptor, perdón, será para la función de hold. Ahí dice hold y una flecha indicando hacia el lado derecho. Si el equipo, por ejemplo, me ha pasado mucho, bueno, no es que me ha pasado, más bien, mejor dicho, me ha tocado casos de personas que no, de pronto el equipo se les bloquea y me comentan, me dicen, ¿sabes qué? Tengo un reproductor y la verdad ya le pulsé el botón de play y no hace nada, no enciende, ¿qué onda? Pues bueno, lo que tienes que hacer simplemente es cerciorarte que el botón de hold esté al lado opuesto de donde dice la flecha. Por ejemplo, si la flecha está apuntando al lado derecho, en este caso, si te fijas, el interruptor está orientado hacia el lado izquierdo, ¿ok? Pero si yo lo pongo aquí, hacia el sentido donde va la flecha, el equipo se va a bloquear y pero no va a funcionar. Si por ejemplo está apagado, no va a encender, y si está prendido reproduciendo alguna canción, no va perdón, obedecer los comandos. Entonces la función de hold es precisamente para evitar que se active alguno de los botones mientras está reproduciendo la música, o por ejemplo si tú lo tienes apagado, para evitar que se vaya a activar y empiece a reproducir y te gaste la pila, etcétera, ok. Entonces esos dos objetivos son por los cuales la función de hold está planeada en estos equipos. De esta otra parte vemos aquí el botoncito de menú. Entonces en menú pues te va a dar otras opciones, aunque bueno, ahorita vamos a ver qué onda con esto.
Bueno, el botón de menú, ya recordé, porque la verdad hemos manejado muchísimos equipos aquí en el canal, pero muchísimos, entonces de repente se nos puede pasar alguna cosa. El botón de menú nos va a servir para controlar, o bueno, seleccionar, mejor dicho, los modos de reproducción. Por ejemplo, si quieres modo aleatorio, con repetición, programado, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces ahí con ese botoncito de menú nos va a ser de utilidad para ese fin, ¿ok? Entonces, bueno, de este otro bando, la salida para audífonos de 3.5 milímetros. Del otro será la entrada para adaptador de 4.5 volts con corriente directa. ¿Ok? Bien, fíjense, les voy a comentar algo muy importante después de haber hecho toda esta introducción, presentación del equipo, para las personas que no sabían cómo funciona, etcétera. Hay un factor muy importante y de hecho se los voy a compartir. Yo acabo de vender hace poco un equipo parecido a este y la verdad ahora sí que sí, me tomó el pelo. Yo pensé que la entrada del adaptador de corriente, pues la verdad que estaba teniendo algún problema. Entonces lo que pasa es que sí cambia el tipo de punta del adaptador de corriente directa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, miren, aquí al costado izquierdo ustedes van a observar que en ese conector múltiple ya tengo dos adaptadores de corriente directa instalados. El primero, este que está aquí, es el Thomson, es el que siempre uso para las pruebas, es de 4.5 volts, igual que este es el original de Sony, ok. Entonces los dos tienen los mismos tipos de punta, mira, ok. Vamos a ser muy enfáticos con esto, ok. Mira, los dos tienen los mismos tipos, es la misma punta, ahí lo está viendo, son las mismas terminales, ok. Es el mismo diseño, es el mismo voltaje, todo es exactamente igual. Entonces muchas veces uno se puede ir con la finta de que a lo mejor el equipo no funciona, etcétera, etcétera, y no es así, ¿ok? De hecho, les digo, yo acabo de vender uno y yo pensé que tenía algún problema con eso, entonces no, bueno, por X razón no se me prendió el foco, o bueno, mejor dicho, olvidé que tenía otro adaptador de corriente directa de Sony con diferente terminal. Mira, por ejemplo, aquí tengo otro, ahorita lo voy a conectar, es original y la terminal aquí cambia. Sigue siendo amarillo el centro, pero la verdad el diseño es distinto. Mira, si los comparamos, ahí pueden ver que sí cambian. Entonces, mientras que esta le sobresale el aislante amarillo hasta el mero final de la punta, esta está al ras, no tiene ninguna distintivo que sobresalga. Entonces, al no tener la parte amarilla, va a permitir que entre más, y este es lo opuesto, va a quedar un poquito más salido. Entonces eso va a evitar precisamente que el equipo pueda funcionar bien, ok. Por ejemplo, vamos a conectarlo. Mira, vamos a abrir, ya está abierta la toma, lo vamos a conectar. Este proviene, mira, primero vamos a hacer, ahí está, este proviene del adaptador de corriente, el Thomson, ok. Entonces yo lo voy a conectar, ok, ahí está dentro, y le vamos a dar play. Aunque no tenga disco al interior, debería de pintarse letras o dígitos, ok. No pasa nada, y está conectado, mira, perfectamente. Ahí lo estoy tratando de jalar, está bien atrancado, todo bien, ok. Entonces en estos casos las personas se pueden ir con la finta, así como me pasó a mí, lo voy a decir. Y bueno, pueden decir, bueno, pues sabes que el equipo tiene una falla porque no funciona con adaptador de corriente directa. Si le ponemos pilas, sí va a funcionar, ok. Son dos casos diferentes. Entonces vamos a desconectar el adaptador del Thomson y ahora vamos a ir con la punta, pero la que proviene del adaptador de corriente, el Sony. Mira, es esta, ahí está, ok, del Sony. Y lo vamos a conectar otra vez, ok, y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a tratar de encender. Mira, aquí está bien, estoy tratando de jalarla, pero ya está bien atrancada. Entonces, ok, ahí está. Este sí prendió, pero pasa un detalle. Mira,
que lo mueves un poquito, le haces cualquier movimiento y se apaga. Y a veces no quiere prender. Ok, ahí está. Entonces, en cierto punto va a querer prender como ahorita, pero mira, si yo lo giro, se va a apagar el equipo. Ok, entonces este diseño de adaptador de corriente no es el adecuado para este reproductor de música. Ok, entonces lo que vamos a hacer, voy a conectar el adaptador de corriente directa, el que está completamente liso, que no tiene ninguna punta amarilla en el exterior. Este solamente se ve amarillo al interior, ahí lo pueden ver, miren, al ras no hay ninguna punta amarilla. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a quitar esta liga para poder maniobrar mejor. Ahí está. Ok, ahora sí, vamos a conectarlo. Ahí está. Entonces ya tengo conectado ahorita mi adaptador de corriente. Ahí está, mira, bien atrancado. Vamos a encenderlo. Yo lo voy a tratar de girar, mira, lo estoy girando y el disco, perdón, el reproductor está haciendo su labor de tratar de leer. Obviamente no va a tener, va a decir que no hay disco porque efectivamente no tengo ninguno instalado todavía. Lo que quiero que vean es que este adaptador o este modelo de punta, mira, ahí dice no disc, es correcto, no hay ningún disco. Ok, entonces este tipo de punta es la correcta para ese modelo de reproductores. Ok, la mayoría de reproductores Wallman van a aceptar lo que es esta terminal, pero en algunos modelos como el que estamos observando no van a funcionar al 100%, o puede que ni siquiera no funcionen, como pasó con el Thompson, y vaya a requerir una punta de este tipo que no tiene nada al exterior, solamente al interior la pieza amarilla. Ok, si ustedes adquieren un adaptador de corriente directa universal, ese va a venir con terminales que se pueden desmontar o desenchufar. Entonces viene con varias opciones y ustedes eligen la que le quede mejor al equipo y listo. Ok, eso es, en cualquier electrónica pueden encontrar un adaptador de corriente directa universal. Ok, le ponen ahí el voltaje 4.5 volts, no lo van a meter más y no lo van lo van a quemar al equipo y pues valiendo. Ok, bueno, entonces vamos a usar el adaptador de corriente directa, el que sí quedó bien, para proceder con las pruebas. Ok, aquí también en el otro extremo tengo mi cable de auxiliar, ya está conectado a una radiograbadora y vamos a usar como sistema externo de bocinas. Ok, entonces vamos a poner ahora sí el disco compacto. Ok, vamos a abrir esto, vamos a ponerlo, es un disco normal de audio, recuerden que no acepta MP3. Ok, entonces bueno, a ver, vamos a darle play. Déjame ubicar esto aquí, ahí está, que se vea bien. Ahí se escuchó el beep, ya está conectado al sistema de bocinas, ya lo leyó, 20 tracks, y ahí está, rápido, tocando el primero. Ok, vamos a darle un poquito de pausa para ajustar el volumen. A ver, bueno, este no tiene pausa, vamos a subir más el volumen. Ok, ahí está reproduciendo, vamos hacia adelante. Vamos a golpearlo para que vean que sí funciona la protección anti impactos. Ok, ahí está, no se corta. Vamos a ir con otro track. Ahí está. Ok. Vamos a adelantar unos, a ver si se puede. Sí. Adelantar unos segundos. Le voy a dar stop. Este modelo, por ejemplo, aquí estábamos, creo que en la canción 7-6. Entonces, si le volvemos a dar playback, tiene memoria, se recuerda desde cuál fue la última pista que estabas escuchando
y vuelve a tocar desde esa pista. Vamos a dar play otra vez. Ahí está, 7. Y se queda exactamente de la misma parte. Ok, le doy stop. De hecho, en cuanto le das stop se apaga rápido. Ok, ok. No, aquí al lado no tiene. Algunos modelos tienen aquí un botoncito para quitar esa función de reanudar la música desde el último punto, y otros pues tienen otras funciones. Ok, entonces vamos a darle play otra vez para ir seleccionando más tracks. Okay. Vamos a darle, ahí está, modo shuffle aleatorio, y va a escoger al azar. Ahí está. Megabass. Ok, escoge al azar otra canción. Okay. Otra vez se regresó al primero. Okay. Ok, otra vez el test de los impactos, mira. Ahí está. Ok. Ahorita está tocando en modo aleatorio. Mira, así se ven los dígitos muy suaves. Ok. Vamos a adelantar más. Sin bajo. Bajo nivel 1. Bajo nivel 2. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Más que nada por cuestiones de copyright. Ok. Bien, pues ahí está. El equipo sí está reproduciendo muy bien lo que son los discos. En este caso, discos grabados, CD audio. Bueno, pueden ser CDR normal. Este, por ejemplo, es un disco dedicado para cuestiones de música exclusivamente, pero puede ser cualquier disco que sea CDR, cualquier marca, etcétera, etcétera. Ok, entonces, bueno, ahí está funcionando muy bien. Miren, por ejemplo, para que vean, le vamos a quitar la protección ya por último. La protección se la vamos a quitar y vamos a ver qué pasa exactamente sin la protección. Le vamos a dar unos pequeños golpecitos. Van a ver qué onda lo que pasa. Ok. No recuerdo si vuelve a recordar la música del último track a pesar de sacar el disco. No, empieza otra vez desde el primero. Ahí está, miren. Vamos a ir otra vez. Vamos a golpearlo. Vamos a ir con otro. Ahí está, ahí se interrumpe porque es una protección limitada. Bueno, a pesar de que no la tiene activada, a pesar de que se la quitamos, vemos que sí, por alguna razón no se salta la música. Ok, vamos a quitar esto. Está apagada. Sí, está apagada, mira. La protección está apagada ahorita. Se alcanza a ver ahí apagado, ¿no? Vamos a dejarla que esté activa. Ahí está, mira. Electronics Keep Protection On. Ok. Bueno, ok. El chiste es de que tiene muy buena protección y las pistas no se saltan así como que fácilmente. Ya ven que puede recibir impactos arriba, abajo, cualquier ángulo y está todo bien. Ok. El compartimento de pilas, déjame quitar esto una vez. El compartimento de pilas está muy bien. Ok. La tapita de pilas sufrió un ligero quiebre aquí de esta pestañita. Ahí se alcanza a ver esta pestañita que está aquí. Del otro costado no lo tiene. Ok, más sin embargo puede cerrar sin problema. Ok, de un extremo están los dos terminales muy pero muy impecables. Del otro extremo estaban oxidados, pero ya se le dio servicio. Ok, y se le dio servicio ya lo más que se le pudo dar.
Obviamente no los podemos dejar como estaban así, pero la verdad pues sí hacen muy buen contacto y todavía pueden aceptar baterías. Ok, vamos a colocar esto encajando aquí la pestañita el otro lado, como no tiene es más fácil. Ahí está, y mira, no se le sale, no nada, mira. Ok, atranca muy bien. Ahí lo tienen, reproductor Sony Walkman modelo D-E220 con protección electrónica anti-impactos al máximo. Ok, bueno, llegamos al final de este video. Les recuerdo que pueden visitar la tienda en línea. Entren a la descripción de este video, ahí va a estar el enlace directo. Si les interesa algún producto que hayan visto en otro de los videos, búsquenlo con el mismo título en la tienda, y si les aparece quiere decir que está todavía disponible. Ok, en este caso la venta es solamente el puro reproductor, no incluye ninguno de los adaptadores de corriente que vieron hace unos momentos. Es solamente el puro reproductor de discos. Ok, bien, pues yo soy Gustavo Buswacker, y nos vemos en la próxima emisión. Saludos a todos, muchas gracias, que estén muy bien. Suscríbanse, comenten, compartan y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Bye bye.